Ok, continuamos entonces. Bueno, esos eran entonces los que estábamos hablando anteriormente, eran sobre los músculos motores de la flexión. Citándolos, serían el músculo braquial, músculo brachiorradial y músculo bíceps braquial. Ok. Y ahora vamos a hablar sobre los músculos motores de la extensión. La extensión del codo se debe a la acción del músculo tríceps braquial y solo se menciona el músculo anconeo como estabilizador activo del codo, pero sin gran acción fisiológica. Entonces, tenemos dos músculos que realizan la extensión del codo. En este caso es el tríceps braquial, que está en esta zona, la zona posterior. Sí, está encendido mi cámara. En la zona posterior al brazo, entonces, y realiza el movimiento de extensión. Hay otro músculo más pequeño que se llama anconeo, pero que no participa tanto de específicamente de la acción de extensión, no participa. Es más bien como un estabilizador, dice, o sea, le fija más bien al codo. Entonces, eso es a lo que va, ¿verdad? Presenta tres cuerpos carnosos, su porción medial y lateral es monoarticular, o sea que solamente trabaja en el codo. Y su inserción a nivel del húmero. Tiene una porción larga que es biarticular. O sea que en ese caso sí trabaja en dos articulaciones. Tríceps sural. Ay, Dios mío, perdón. Tríceps braquial. Tríceps sural es el músculo de la pantorrilla. Por eso de repente se me va, ¿verdad? Me confundo por el primer término. Entonces, tríceps braquial, porque es del brazo, tiene tres porciones, dice. Una porción medial, lateral y larga. Por eso se llama tríceps. Ok, entonces ese es el único músculo que realiza el movimiento de extensión junto con el anconeo, que es un estabilizador. La eficacia del músculo bíceps braquial difiere según el grado de flexión del codo. En extensión completa, la fuerza muscular se descompone en un componente centrífugo que tiende a luxar al cúbito hacia atrás. ¿Qué quiere decir luxar? Que le saca de su lugar, sale del lugar, ¿verdad? Y un componente tangencial que es predominante. Y aquí tenemos en este gráfico, por ejemplo, observamos, esta es la extensión completa entonces del codo, ¿verdad? ¿Ven este movimiento que realiza? O sea, la forma que tiene es la que permite ese movimiento de flexo-extensión. Tiene una forma cilíndrica y aquí tiene una forma plana. Entonces se desliza a través de esta zona, ¿verdad? En ligera flexión, el componente radial se anula y el componente eficaz se confunde con la fuerza muscular. Cuanto más aumenta la flexión, disminuye más el componente eficaz, entonces. Y este sería el gráfico al que nos está refiriendo. Hay una semiflexión aquí. En la flexión completa, el tendón tricipital se refleja en la cara superior del olecranon. El olecranon es, a ver, esta zona es el olecranon. ¿Qué sería? Este huesito que tenemos aquí. Este sería nuestro olecranon. Ok. Muy bien. Continuamos. Los músculos motores de la extensión, estamos continuando. La eficacia del músculo tríceps braquial depende de la posición del hombro, ya que este es biarticular.
La distancia que separa los dos puntos de inserción de la porción larga del músculo tríceps es mayor cuando el brazo está en 90 grados que cuando este está en posición vertical, y de igual forma el músculo se alarga pasivamente. La fuerza del músculo tríceps aumenta con la flexión del hombro, entonces. Esto refuerza la potencia de los músculos flexores del hombro con el codo extendido. Entonces, fue lo que les mencioné. Se potencia en la flexión del hombro, conjunto con la flexión del hombro, esta flexión del codo, que cuando está el codo extendido, entonces. Un ratito, quiero hacer algo aquí. Bueno, factores de coaptación articular. Siempre vemos u observamos, ¿verdad? Que justamente hacemos este movimiento, ¿verdad? O esa acción de levantarle la criatura de los brazos, ¿verdad? Aquí dice que esa resistencia a la tracción longitudinal, o sea, que cuando le estiramos hacia arriba, en máxima extensión, o sea, ahí está el codo extendido, ¿verdad? Cuando hay una tracción, entonces el pico del olecranon, que sería este hueso que dijimos, se engancha por arriba de la tróclea de la fosita olecraniana, o sea que se coapta mejor. Hace esto, por ejemplo. Se fija en esa zona. Este sería el olecranon, aquí está el olecranon. Entonces se fija para arriba. La articulación húmero-radial está mal dispuesta para este tipo de tracción, por lo que la cabeza radial se luxa, o sea que sale de su lugar. Hacia abajo en relación al ligamento anular del radio. Solo evita su descenso la membrana interósea, que es uno de los componentes articulares que les estuve mencionando. Entonces, hablando mal y pronto, esa cuestión o esa acción no hay que realizar. Mucho menos los más chiquititos porque no hay una buena coaptación aún en cuanto a las articulaciones. Entonces, siempre las abuelas decían, ¿verdad? No, qué sé yo, que no tenemos que estirarle porque camullereta, no sé qué, ¿verdad? Bueno, obviando esa parte, sí tenían razón, pero en cuanto a luxar, en cuanto a sacarle del lugar sus articulaciones, en ese movimiento, por ejemplo, puede luxarle el codo o puede luxarle el hombro también. Es a lo que va a ver la cuestión. Y los factores de coaptación articular, en este caso, es en cuanto a una resistencia a la presión longitudinal, ¿verdad? Interviene solo resistencia ósea. Entonces, tenemos aquí, por parte del radio, que es la cabeza radial, la que transmite la fuerza de presión y la que se fractura por impacto del cuello sobre ella. Esta es nuestra articulación del codo. Acá está el olecrano. Aquí es en donde se fractura. Entonces pasa esto. Esta es una fractura en el cuello ya del radio, ¿verdad? Por parte del cúbito, la apófisis coronoides transmite las presiones por lo que se fractura por el impacto y a su vez conlleva a una luxación de codo posterior inestable. Una de dos. O por ese impacto que genera sobre esa fuerza de presión en la cabeza del radio, se fractura, un ratito, se fractura aquí en el cuello del radio, ¿verdad? O también quizás sufre una fractura o
una luxación del codo, o sea que sale del lugar el codo, ¿verdad? Ahí le muestro con mi dedo. Por este movimiento, por este tipo de caídas, ¿verdad? Del brazo en flexión, por ejemplo, y hace impacto sobre la muñeca. Este también puede ser un tipo de fractura a nivel muñeca también, que ya he visto varios casos, yo ya tuve varios casos de esos, también de este tipo de fracturas por parte del cúbito, justamente. A ver, ya llegué a tener 3 casos de fractura de codo, 2 casos de luxación de codo y 1 caso de fractura y luxación. Aparte lo de que se rompió acá, este pedazo salió otra vez del lugar. Y con eso ya tenemos un combo completito. En el caso de esas fracturas, es cirugía. En el caso de que solo haya salido de su lugar, se hace una reducción, que es el volverla a colocar en su lugar, hablando mal y pronto, que realiza el traumatólogo. Solamente el traumatólogo. No es el famoso fulanito me va a estirar y me va a colocar en su lugar, para que tengan en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la amplitud de los movimientos del codo. Entonces, el codo realiza flexión y extensión principalmente, que es a lo que a nosotros nos interesa más, ¿verdad? La posición anatómica para la medición anatómica, el eje del antebrazo se localiza en la prolongación del eje del brazo. Prolongación del eje del brazo. Ok. En una extensión, entonces, el movimiento en el que el antebrazo se dirige hacia atrás, sería esto, por ejemplo, el brazo se dirige hacia atrás, hacia acá, ¿verdad? Corresponde con la posición anatómica. No existe amplitud en el codo en ese caso. Entonces, hablamos de máximo de 5 a 10 grados en mujeres y niños, o casos de hiperlaxitud. ¿Qué es una hiperlaxitud? La hiperlaxitud es cuando tenemos, este es el nivel, ¿verdad? Este es el ángulo, o sea, el rango. Entonces hace de 5 a 10 grados, dice. Cuando hay una hiperlaxitud, sobrepasa ese límite entonces se sobreestira más. Ese evidentemente no todos tenemos. Creo que, si mal no recuerdo, tenemos de un total, o sea, del total de una población del 100%, un 2% de personas, creo que, si no estoy muy mal, era el 2% de personas hiperlaxas. Esa se sobreestiran, ¿verdad? Acá, por ejemplo, según la teoría, esto es de Capagni. Capagni dice entonces que la extensión del codo es de 5 a 10 grados. Hay otros libros, la que yo estudié en la facultad era el libro de Daniels. Ahí, por ejemplo, nosotros nos indica de 0 a 10 grados, que puede ser de 0 nulo de amplitud en extensión. A veces puede variar esto cuando hay alguna lesión. Usualmente, por ejemplo, cuando un paciente tuvo una fractura de codo o tuvo, a ver, una fractura en el antebrazo, también se le suele enyesar, ¿verdad? O están con cabestrillo. Entonces, ese movimiento limitado, esa restricción de movimiento ocasiona una rigidez articular. ¿Qué es una rigidez articular? Es cuando la articulación se queda dura, ¿verdad? No puede realizar movimiento o se queda en una posición y hasta acá nomás realiza y no puede extender todo. En esos casos, para esos casos es que se estudia las amplitudes articulares. Ustedes, por ejemplo, deben conocer. Nosotros teníamos que estar obligados a conocer, porque nosotros tratamos esas deficiencias en cuanto al rango articular. Nosotros tenemos una reglita que se llama goniómetro. Con ese goniómetro nosotros hacemos esas mediciones en cuanto a los ángulos para saber qué grado de amplitud tiene la articulación del paciente, ¿verdad? Ok. Muy bien, continuamos.
Esa era la amplitud en extensión. Ahora hablamos de una amplitud en flexión. Extensión entonces es de 5 a 10 grados. Y en una flexión tenemos 2 grados. La flexión activa, que es lo que les mencioné, cuando realizamos un cierto grado de movimiento y va de 140 a 145 grados de amplitud. Pero en una flexión pasiva, que es cuando le generas un poco más de fuerza y se cierra más ese ángulo, tenemos un 160 grados de flexión. Ahí varía, por ejemplo. Ok. Eficacia de los grupos flexor y extensor. Entonces, esta sería una posición funcional. Esta sería una posición funcional, entonces. Acá, por ejemplo, es cuando ya está realizando un ejercicio y hay una hipertrofia muscular, ¿verdad? Este era el deltoides que hace rato estamos hablando. Ya que el modelo lo permite, podemos observar bien sus músculos. Este es el bíceps braquial y aquí estaría el tríceps braquial. Ok, estos son los músculos del antebrazo, estos son los supinadores. No, este es el supinador. Uy, este. Ok, acá está el olecrano. Upa. Y esta zona estaría el epicóndilo, sería esta zona. La zona aquí, estaría nuestro epicóndilo. Upa, ahí. Y acá estaría la epitróclea y el olecrano. Epitróclea, olecrano y epicóndilo. Me divagué ya otra vez, pero quería nomás mencionarles, ¿verdad? Los músculos flexores son más eficaces que los extensores. La fuerza de flexión en pronación, que realizando este movimiento, partiendo de una flexión, al realizar la mano boca abajo sería, hablando mal y pronto, eso sería una pronación, y cuando llevamos la palma de la mano hacia arriba es una supinación. A ver, la fuerza de flexión en pronación es mayor que la fuerza de flexión en supinación, ya que el músculo bíceps braquial está más elongado, o sea, está más estirado. Esto en relación al tríceps sería de 5 de 3. Es 5 veces más entonces laxo, más estirado. Y en resumen, entonces, el codo es la articulación intermedia del miembro superior, porque está en medio, ¿verdad? Conforma la unión mecánica entre el brazo y el antebrazo. Brazo y antebrazo. Tiene como elementos de refuerzo principal ligamentos colateral cubital y radial. La tróclea humeral es quien direcciona al antebrazo, por lo que existen múltiples variaciones. Existen limitantes óseos y musculares a nivel de cada articulación. La posición funcional es con el codo en 90 grados. Esa es la posición neutra de la que estábamos hablando acá. Es una posición neutra que tiene que tener un ángulo de 90 grados. Partiendo de ahí, entonces divisamos, observamos una extensión o una flexión. Existen posiciones preferentes en las que la eficacia de la musculatura es máxima, que en la extensión es hacia abajo y la flexión es hacia arriba. Ok. Quiero compartirles algo. Un ratito. Voy a buscar a ver si es que tengo todavía. Voy a ver si se puede. Sí se puede. No sé nomás si van a escuchar, pero por lo menos voy a ir observando un ratito y para ir terminando. Esta era la parte osteológica o la parte ósea que les estuve mencionando, ¿verdad?
Este sería el húmero, que es el hueso largo que les estuve comentando. Tiene una cabeza, tiene cuello, que era el que justamente les mencioné que cuando se caía se podía romper, ¿verdad? Aquí, la diáfisis es la parte media de los huesos largos, ya sea, en todo el cuerpo tenemos diáfisis. Siempre tenemos diáfisis en los huesos más largos, por ejemplo, en este caso el húmero, podemos tener también en el fémur, que es el hueso largo del muslo, de la pierna, ¿verdad? Y es el que determina qué tan largo o qué tan chiquitito vamos a hacer, ¿verdad? Qué tan alto o qué tan bajito vamos a hacer. Ok. Y la apófisis estiloides, ¿verdad? Ay, bueno, continuamos el video. Aquí tenemos los ligamentos que les estuve mencionando. El ligamento colateral radial, que es este. Aquí tenemos el músculo anular, que está si es en esa zona, entonces tendría que estar en esta zona el músculo, pero también creo que muestra en este video. En este caso, este sería un ligamento anular. Aquí tenemos el ligamento colateral ulnar o colateral cubital. Eso tengan en cuenta. Hay bibliografías en las que mencionan mucho al ulnar y no al cubital, pero el hueso cubital y ulnar son lo mismo. Otra vez. Aquí están las articulaciones que estuvimos mencionando. La húmero cubital, la articulación del codo propiamente, y la articulación radiocubital. Aquí. Y estos son los músculos, la miología o estudio muscular, ¿verdad? Aquí observamos al deltoides, que es el músculo principal, uno de los músculos principales en el hombro. Aquí está el pectoral. Acá tenemos al bíceps. Este sería en una vista anterior, con la palma de la mano hacia adelante, que justamente le mencioné a la compañera en la clase anterior, que esta es una vista anatómica. Cuando estudiamos al cuerpo humano, siempre vamos a observar que en los gráficos esta es la posición en la que se encuentra el cuerpo, para ser mejor estudiado seguramente, ¿verdad? Y el tríceps braquial, que, bueno, acá muestro en chiquitito, pero ese en teoría está por detrás. Aquí están los pronadores. Este es el supinador largo. Aquí estaría el pronador, que es un músculo profundo. Y a ver, otro músculo que se vea bien. Bueno, eso tenemos. Continuamos. Esta es la vascularización. Esta es la inervación. Estamos inervados entonces, el codo y tanto el hombro en este caso, están inervados. La inervación es el nervio, ¿verdad? El nervio que le da vida a ese brazo, ¿verdad? Si no hay nervio, sí, o sea que si el nervio está obstruido o está muerto ese nervio, nosotros no podemos realizar ninguna función. ¿Por qué? Porque ese es el que le conecta, ¿no? Sería la electricidad, o sea, el conducto que emite electricidad al cuerpo para que realice los movimientos. Este es el nervio mediano que pasa por en medio del codo y este sería el nervio cubital. Aquí tenemos bueno, este es la epitróclea, es el epicóndilo y la epitróclea. Entonces, no sé si alguna vez les pasó que con el codo en flexión, qué sé yo, estaban apoyados por la mesa o lo que sea, se les resbala y golpean esta zona. Esta zona. Cuando golpean esa zona y sienten esa corriente eléctrica literal, es el nervio medial el que están sintiendo. ¿Estamos?
No, perdón, el nervio cubital es el que estamos sintiendo. Justamente pasa por debajo aquí. Ok. Y aquí tenemos el nervio radial que se entrelaza, se cruza, le bordea al húmero en ese caso. Esto sería en una vista ósea de verdad, ¿verdad? Estos son los movimientos que realizan de flexión y extensión, la flexión, la extensión. Estos son los grados goniométricos. Aquí tenemos una supinación, que es la palma de la mano hacia arriba o hacia adelante en este caso, y la pronación, que es la palma de la mano mirando hacia atrás, hacia atrás. En ese caso, como en una extensión. Ok. Hasta ahí. Hasta ahí era esto. Ok. Perfecto. ¿Se entendió la clase? Sí, profe. Ok. Más o menos, o sea, yo entendí más o menos, pero yo soy así nomás luego, por eso digo que te voy a preguntar cuando Sin problema. estemos en presenciales. Sí. No, Sí, no se preocupen por eso. Traten de asistir justamente porque hay temas que son muy complejos. Y eso que yo trato de hacer el resumen del resumen del resumen para que puedan, justamente para que no sea tan aburrido, tan tedioso y que se entienda, ¿verdad? Pues la idea es que se entienda, por lo menos que qué sé yo, que cuando se vayan, cuando terminen biomecánica, sepan por lo menos que la flexión de codo realiza el bíceps, por lo menos, ¿verdad? sí, profe. Entonces, son muy importantes las clases presenciales también, porque hay, a mí particularmente me parece más conveniente justamente que estas materias demos en clases presenciales porque hay cosas que yo les tengo que mostrar o incluso les tengo que tocar, que ustedes tienen que ver, y ustedes también tienen que tocar. Y entonces así se aprende, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo les esté mostrando en el gráfico, ese es el bíceps de fulanito, ¿verdad? A que yo les muestre cuál es tu bíceps, ¿verdad? Sí, Entonces, vamos a tratar de asistir principalmente, evidentemente, los que vivimos cerca, ¿verdad? No, no les puedo decir tampoco a los que viven así en el interior, muchas veces es difícil, se entiende. Justamente por eso el tema de las clases semipresenciales también, ¿verdad? Voy a dejar de grabar un ratito la clase, así ya me va guardando y les voy a ir llamando lista, ¿está bien? sí, profe. Ok.